¿Puedes compartir tu pantalla, porfa? Ya no sé si ya se Sí, ve. ahora sí se ve. Bien, vamos a dar inicio a esta charla que está a cargo de Juan Daniel Vaca, que es determinación de la resistencia antimicrobiana mediante el uso de herramientas genómicas en cepas de salmonela aisladas de cama de pollo. Bien, Juan, ¿podrías presentarte, por favor? Ya, claro. Bueno, mi nombre, como ya lo mencionaron, es Juan Daniel Vaca. Yo soy ahorita ya egresado de la carrera de veterinaria en mi país, Ecuador. Básicamente lo que yo casi no trabajo con animales, yo más trabajo en lo que es laboratorio y bueno, me he enfocado en lo que es bastante a tecnologías de secuenciación, principalmente en nanopore, ¿ya? Y bueno, mi proyecto de titulación va enfocado a eso y esto yo lo presenté como un pequeño proyecto para poder egresar de mi carrera, ¿ya? Y bueno, el título, como ya lo mencioné, igual es Determinación de la resistencia antimicrobiana mediante el uso de herramientas genómicas en cepas de salmonela aisladas en cama de pollo, ¿ya? Bueno, para comenzar, para mí siempre ha sido importante recordar un poco los conocimientos previos. Creo que, bueno, todos aquí deben tener algo de idea de lo que es, bueno, el dogma de la biología molecular y solo es para recordarlo, que tenemos eh, el material genético que todas las especies tenemos, o la mayoría de Bien. especies tenemos, es el ADN. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, sí, se me escucha. Hola, sí se escucha perfecto. Ya, bueno, como les decía, tenemos el material genético, que es el ADN, el cual tiene un proceso de replicación, el cual va a generar varias y varias copias de el mismo, ¿no? Además de eso, tenemos también la transcripción, que va a ser el proceso en el cual el ADN se va a transformar a transcribir en ARN mensajero para posteriormente traducirse en proteínas, ¿ya? Además de eso, bueno, aquí no está, pero hay una retrotranscripción que es importante en virus, ¿no? Lo importante de acá es que, bueno, actualmente las ciencias ómicas han tomado bastante fuerza, como cuáles, como la genómica. Bueno, cuando ciencias ómicas en realidad es un término bastante amplio y me gusta enfocarlo así, como que cuando vean ómico significa que es todo, ¿ya? Cuando vean genómica, yo lo aprendí así, es, bueno, el estudio de todo el genoma. En este caso, el genoma está compuesto de los genes, ADN. Transcriptómica, lo mismo, en este caso el ARN mensajero, y proteómica, pues, las proteínas. Obviamente hay más ciencias ómicas como epigenómica, metabolómica y bueno, muchas otras que tienen otras tecnologías y es. Para poder estudiar esto, principalmente en genómica, se necesita, bueno, de herramientas moleculares bastante nuevas en realidad, como lo es la secuenciación, principalmente la secuenciación de nueva generación, o NGS, o en inglés Next Generation Sequencing. Ya. Esta tecnología, bueno, ha revolucionado mucho la manera de ver ciertas cosas, ¿no? Como les mencioné antes, las ciencias ómicas. Acá podemos ver igual un gráfico en el cual se puede observar cómo antes del nacimiento de NGS, el costo de secuenciar, el costo de poder formar bueno, un genoma humano era altísimo, era muy elevado, ¿no? Aproximadamente en los años 2007-2008 es cuando empieza todo este boom de NGS y como podemos ver, los costos se baratan full y baja bastante. Bueno, acá en el 2022 aproximadamente está a unos $1000. Sin embargo, si vemos precios actuales, está aún a menos, ¿ya? El precio ha ido disminuyendo bastante con el paso de los años. Esto queda abierto a que obviamente se genere mucha más investigación con este tema y al tener mucha más investigación se empiecen a tener estas nuevas herramientas como posibles técnicas de diagnóstico a futuro, ¿no? Además de eso, bueno, en este caso la secuenciación de genoma completo es como que la que yo he utilizado y la que se puede decir que es como que la más completa. Y además de esto, con los años también las herramientas bioinformáticas han tenido que innovar y han tenido que ir cambiándose porque, pues, bueno, no es lo mismo el tener un genoma hace 10 años, ¿no? Las herramientas tienen que irse modificando y tienen que irse cambiando. Bueno, en este caso, yo siempre he tenido esta idea de tener una estructura y yo siempre me he enfocado en estas 8 preguntas. ¿Por qué? Porque se me hace un poco más sencillo el dividirlo de esta manera a mí.
no voy a mentirles, al inicio era bastante complejo entender un poco de secuenciación, un poco de bioinformática, porque es complejo y mucho más cuando no hay como tal un protocolo establecido al 100%, sino que siempre, si ustedes investigan igual, cambia cierta herramienta, cambia cierto paso, etcétera, ¿no? Así que yo siempre me enfoco en esto, principalmente en cuál es mi objetivo, en qué voy a buscar yo, en qué para qué voy a utilizar la herramienta, ¿no? Pueden ser genes de resistencia, como en este caso, genes de virulencia, determinación del tipo de secuencia, serotipificación y, bueno, muchas otras ramas que, bueno, ahorita les estoy diciendo más o menos de las que yo me acuerdo, pero hay un montón. Esto no solo en bacterias, obviamente, las tecnologías de secuenciación se pueden utilizar en cualquier especie que sea, ¿no? Luego, ¿qué voy a secuenciar? Ya sé que en este caso yo quiero genes de resistencia. Obviamente voy a necesitar secuenciación de genoma completo para ver todos los genes que pueda encontrar. Para esto necesito ADN y, bueno, aquí se puede dividir también en ADN eucariota o procariota, dependiendo de lo que uno esté buscando, ¿no? En mi caso, como yo me enfoco más en bacterias, ADN procariota es lo que yo he utilizado. ¿Ya? Además de eso, también es aquí importante saber del tipo de muestra, que lo vamos a ver después. ¿Cómo voy a extraer el material genético? No es lo mismo extraer, por ejemplo, ADN que ARN. Eso tenemos que también tener bastante en cuenta. Luego de esto, ya de tener todo esto del material genético, ¿qué herramientas voy a necesitar? ¿Ya? En este caso es donde entran las herramientas genómicas que las vamos a ver después. ¿Cuál será la tecnología de secuenciamiento? Es igual, tiene que ver mucho con costos, mucho con facilidad, mucho con lo que se tenga a la mano muchas veces, ¿ya? Luego de la tecnología de secuenciamiento, siempre toca ver la preparación de librerías. No es lo mismo preparar una librería para cierta muestra que tiene ciertas características en el control de calidad del ADN que con una muestra que tiene buenas características, ¿no? Luego de eso ya se empieza con la parte de informática, que, bueno, yo me preguntaba cuál va a ser mi flujo de trabajo, qué herramientas voy a utilizarlas de las que ya he investigado y, finalmente, cómo voy a realizar ese flujo de trabajo. Como sabemos, en bioinformática se pueden utilizar distintas herramientas de distinta manera. Una de las más comunes y las que, bueno, yo al inicio aprendí fue con servidores web, como Galaxy, por ejemplo. Sin embargo, a veces estos servidores sí tienen ciertas limitaciones, y ahí es donde entra la línea de comando, el aprender a programar y el aprender a utilizar herramientas ya para más personalización, ¿ya? Bueno, como les mencioné, ¿cuál es mi objetivo en este caso? Para mí fueron los genes de resistencia antimicrobiana. ¿Listo? Como voy a buscar varios genes, necesito sí o sí el genoma completo en este caso, de Salmonella, ¿no? ¿Y qué es importante recordar acá? Los mecanismos de resistencia, hay varios, de hecho. En la imagen pueden ver unos cuantos, como las bombas de flujo, la degradación enzimática, la destrucción del antibiótico, bueno, son algunos, ¿no? También es importante ver que muchos de estos genes se pueden transferir entre las mismas bacterias, lo que ha producido bacterias bastante resistentes en estos últimos tiempos. Hay, bueno, tres procesos principales por los cuales se pueden transferir los genes, ¿no? Y la principal, en este caso de, bueno, Salmonella, es básicamente la conjugación que se da por plásmidos, ¿no? Los plásmidos se van transmitiendo entre bacterias, y no muchas veces solo entre géneros, sino también, perdón, no solo entre especies, sino también en géneros bacterianos. Además de eso, ¿por qué fue importante esto para mí? Porque el uso de los antibióticos principalmente en la avicultura es bastante complejo de explicarlo, porque no se los utiliza como se deberían utilizar, ¿ya? Se los utiliza a veces como promotores de crecimiento, a veces por si acaso le doy un antibiótico, ¿ya? Y eso ha generado que, pues, bueno, se vea bastante resistencia antimicrobiana a lo largo de los años. Como les dije, la segunda pregunta es, ¿qué voy a secuenciar? En este caso, yo era salmonella, pero puedo hacer cualquier otra bacteria, E. coli, Klebsiella, estafilococo, etcétera, ¿no? Eso ya tiene que ir viendo a cada quien. En mi caso fue salmonella. Y, bueno, igual recordar ciertas características de salmonella, que es un bacilo gran negativo.
aneurólogo facultativo. Y lo más importante en mi caso es que es bastante común en la industria avícola y tiene una importancia en salud pública y seguridad alimentaria, puesto que, bueno, hay muchos reservorios animales que nos pueden contagiar a nosotros los humanos y muchas veces no nos damos ni cuenta de dónde viene salmonela, no tenemos un plan de trazabilidad de de dónde vino la enfermedad, ¿no? Esto también se puede diseminar entre humanos, ¿ya? ¿Por qué es importante esto también, como les mencioné? Porque necesito saber qué voy a secuenciar en este caso. Como necesito secuenciación de genoma completo, voy a necesitar el ADN de salmonella. De bueno, en este caso, cepas previamente aisladas. Sin embargo, en muchas otras ocasiones debo saber qué muestra también voy a tomar, ¿no? Para esto necesitamos saber igual un poco más de salmonela. Bueno, salmonela básicamente es considerada una enfermedad de transmisión por alimentos, una ETA, que se puede encontrar en aves de corral, huevos, carne, pescado y productos lácteos principalmente, ¿no? Según la CDC, el pollo se ha convertido en uno de una de las fuentes más comunes de ETA, ¿ya? Dado el caso de que se han dado aproximadamente 3.000 casos de intoxicación alimentaria en los últimos años. Además de eso, se ha determinado también que Salmonella entérica ha representado más de la mitad de los brotes masivos a nivel mundial, perdón, a nivel de Estados Unidos, ¿ya? Como les mencioné, es una enfermedad zoonótica, eso quiere decir que se transmite de animales a humanos con un grave potencial, de hecho, y las aves son la principal fuente, ¿ya? Como pudimos ver acá, las muestras pueden ser también de aves de corral, puede ser de carcasa de algún animal, puede ser también de la carcasa del pollo mismo, de huevos, etcétera. Sin embargo, la industria avícola siempre está en constante cambio porque ellos siempre buscan mejorar su producción, ¿ya? Y siempre tienen medidas para contrarrestar retos, como salmonella. En este caso, es muy común ver que muchas industrias prefieren enviar muestras de cama de pollo para que en los laboratorios se determine que si hay o no salmonella. Sin embargo, bueno, el que me digan que hay salmonela es un poquito ambiguo y no se entiende muy bien a veces, ¿no? No todas las salmonelas son patógenas también, esa es la diferencia. Ya, en este caso, la muestra fue, como les mencioné, cama de pollo. Debemos también tener en cuenta cómo se extrae el ADN. Bueno, en mi caso, a mí cuando me lo enseñaron con dos tipos de grupos, los métodos in-house, que bueno, básicamente son baratos, pero la calidad no es tan buena al final, ¿no? Y bueno, siempre me han recomendado a mí y bueno, supongo que a ustedes también los kits comerciales, que hay varios, de hecho. Acá podemos ver igual un esquema de cómo son un kit comercial, por ejemplo, de columnas, que al final son una serie de lavados en el cual, bueno, el ADN se queda en una estructura llamada membrana de sílica, que va a estar en supercoiling y al final se va a mezclar con un buffer de elusión, el cual va pues, a eluir el ADN y esto va a quedar en la solución. ¿Ya? Luego de eso siempre se hace un control de calidad de este ADN principalmente con espectrofotometría nanodrop o con fluorometría Qubit. Lo recomendable casi siempre es hacer las dos cosas. Sin embargo, es verdad que a veces es complicado tener el Qubit, el poder de utilizarlo, ¿no? Principalmente, bueno, en mi país es así, porque, bueno, necesita otros reactivos, es un poco más costoso, a veces no hay, así que muchas veces se ha visto que solo se utiliza el nanodrop, funciona bien, solo que para ciertas muestras no es lo ideal, ¿no? Ya, como les mencioné, ya tengo varias preguntas con respuesta, entonces necesito eh, ver genes de resistencia, entonces necesito secuenciación de genoma completo, en eso necesito un ADN de una salmonela aislada en cama de pollo, y para eso necesito algo más, ¿cómo voy a ver ese ADN? Entonces, las herramientas genómicas comienzan con la obtención de datos, en este caso para la secuenciación de genoma completo. Vamos a hablar principalmente de dos, la segunda y tercera generación de estas tecnologías. Son las más importantes. La primera con Sanger ya queda un poquito atrás, es un poquito más complicada y no es tan buena al momento de hacer una secuenciación de genoma completo, ¿no? Bueno, ahorita, como vimos en el gráfico del inicio, los costos han disminuido un montón y eso es gracias a bueno, la revolución básicamente que hizo Illumina con su tecnología, con su secuenciación por síntesis, la cual fue, bueno, fue un hito, lo diría yo,
porque bajó mucho los costos e hizo que la secuenciación sea básicamente, o sea, va bien disponible para cualquier, eh, casi para cualquier persona, ¿no? Secuenciación de tercera generación con Oxford Nanopore Technologies igual ha sido bastante innovadora con respecto al uso de lecturas largas, ¿no? Que ese es el problemita con la segunda generación, con Illumina principalmente, que son secuencias cortas y ciertos pasos se complican, ¿no? Bueno, luego que tenemos los archivos FASTQ, que son los archivos resultantes de la secuenciación, siempre tenemos que hacer un control y un procesamiento de datos, un control de calidad. Bueno, existen un montón de herramientas, acá solo son unos ejemplos, pero existen varias herramientas que se pueden utilizar, como les menciono. Eso, para el uso que ustedes le quieran dar, siempre tiene que ir modificándose eso, ¿no? Y además el recorte o trimming se da bastante con otro tipo de herramientas, principalmente, por ejemplo, Trimomatic, yo lo he visto que se utiliza bastante para Illumina y Porcho para recortes de adaptadores en Nanopore, ¿no? Obviamente existen muchas más, pero estos son solo unos pequeños ejemplos de lo que generalmente se hace. Luego de eso, pues ya tenemos el ensamblaje de genomas, ¿no? Con las secuencias ya filtradas aquí también, cierto, me olvidé de mencionarles del Phred Score, que bueno, básicamente igual es una manera de ver la calidad que tuvo la secuenciación de cada nucleótido, ¿no? Y bueno, eso se mide con ciertos valores y con sí tiene cierta precisión, en este momento. Illumina es muy precisa, o sea, tiene un 99,9% si mal no recuerdo. Y Nanopore, bueno, le está intentando alcanzar, no es tan precisa y ese es en cambio la falla que tiene Nanopore, ¿no? El ensamblaje de genomas igual se da con varias herramientas bioinformáticas que se pueden utilizar. Space es bastante común, yo lo he visto bastante que se utiliza con secuencias cortas de Illumina. Y bueno, Fly es uno de los más usados para, en cambio, secuencias de nano por de lecturas largas. Ya. Bueno, el manejo y visualización de datos es igual bastante común de lo que yo he visto. Y se utiliza básicamente para darnos una representación gráfica de ciertas cosas del genoma, ¿no? Bueno, en mi caso, como yo necesito investigar genes de resistencia antimicrobiana, necesito ver genes específicos. Para esto igual hay algunas herramientas, aquí están algunas, Abricate, RiceFinder, CART, AbitaMR, hay un montón más, sin embargo, esas son las que fueron más comunes para mí, ¿no? Si quieren ver factores de virulencia, tienen que ir a otra base de datos, plásmidos a otra, etcétera. También yo hice un análisis filogenético y comparativo, ¿no? Aquí igual, son varias herramientas, en este paso sí fue bastante pesado computacionalmente, pero bueno, básicamente eso es lo que yo les recomendaría que hagan ustedes también en el momento de que quieran hacer algún estudio, ver si necesitan herramientas genómicas o herramientas transcriptómicas, por ejemplo, y al final le puse también herramientas metagenómicas. Porque básicamente la metagenómica tiene que ver mucho con genómica y muchas de las herramientas que ustedes ven aquí son utilizadas, de hecho, en metagenómica. Ya, bueno. Al ya saber todo eso, tengo que ver cómo voy a obtener esos datos, con qué tecnología la voy a hacer. Eh, bueno, en mi caso, como les mencioné, yo he trabajado más y he visto más en lo que es el uso de nano, ¿ya? Aquí en el cuadrito que está, podemos ver unas pequeñas diferencias que existen entre cada una, ¿no? Por ejemplo, el MySigda Illumina, que es de segunda generación. Es de secuencias cortas, como se puede ver acá, de 75 a 30 pares de bases. Son secuencias cortas. Bueno, sí, la ventaja de esto es que Illumina tiene la capacidad de secuenciar tanto forward como reverse, ¿ya? Y corregir bastantes errores. Por eso la precisión también es bastante elevada. Ya, como les mencioné hace rato, la secuenciación es por síntesis. Es básicamente como parecido a una PCR, se podría decir, en la cual una hebra molde va a estar ahí y se van a ir pegando nucleótidos eh, con fluoróforos que van a dar un color y bueno, eso se va a ir tomando como capturas y eso se va a ir anotando, ¿ya? Por parte de la tercera generación, las diferencias principales que, bueno, Illumina es de secuencias cortas y el Minion de Oxford Nanopore es de secuencias largas, como podemos ver acá, 200.000 pares de bases o más. Sin embargo, la precisión es
Es complicada en Nanopore, ¿ya? Aquí está aproximadamente al 95%. Sin embargo, este estudio es del año 2020. Actualmente he visto que con la mejora del proceso de base calling, con ayuda de la inteligencia artificial y también con la mejora de las celdas de flujo, eh, ha subido un poco al 98,5% he visto en algunos artículos, ¿ya? Lo bueno de esto es que, bueno, esto es una secuenciación que se puede hacer en tiempo real, lo que significa que puedo hacer los análisis en ese momento. ¿Ya? Acá podemos ver unas imágenes de cómo es en el nano. Eso también me faltó mencionar, es la portabilidad que tiene. Es bastante pequeña a comparación de los equipos de Illumina. Ya los equipos de Illumina son grandotes. Ya, y el problema de ellos es que sí requieren de ciertos cuidados especiales. En cambio, Nanopore sí es un poquito más rústico con esto y lo importante de Nanopore son, bueno, las tres partes más importantes es el dispositivo, el, el, el dispositivo ¿cómo se llama este? El MK1C, es este de acá, la celda de flujo que se va a utilizar y además de eso la aplicación en donde se va a hacer el proceso de base calling que es el MinNav, ¿ya? Todo eso viene, bueno, ya como en el paquete. Bueno, en mi caso, ya sabiendo que voy a utilizar Nanopore, tengo que ver qué librerías voy a usar. Como les mencioné, no se van a usar para todas las muestras las librerías. No se debería. Sin embargo, a veces esto, bueno, se ha hecho, ¿no? Igual este es un esquema con el cual yo más o menos lo he tomado. Igual era de Nanopore. Ahorita, actualmente, ya no. Ya no está este esquema en su página web porque por lo que vi están renovando sus kits de preparación de librerías. Así que supongo que van a cambiar ciertos nombres, van a aumentar otros, tal vez van a quitar otros. Bueno, pero realmente esto es bastante sencillo, como les mencioné, y ya como ya respondí las anteriores preguntas, ya sé que voy a necesitar ADN bacteriano, ¿no? Y ya sé que voy a hacer secuenciación de genoma completo. Entonces, lo único que me queda acá es, bueno, esta división es básicamente una para tener una mejor control y mejor calidad, se podría decir. Y en otra es un poco más rápido, un poco más sencilla, entre comillas. Sin embargo, sí tienen ciertos problemas. Ahí habían pues tres kits principales, ¿no? Un kit basado en PCR, que sí está aquí en la imagen, que son algunos de estos los kits de fragmentación, que son con transposasas y son como que los más complejos y los no tan recomendados porque esos cortan el ADN y eso es un lío en secuenciación de lecturas de secuencias largas, ¿no? Y los mejores, como se puede ver igual acá, son los kits de ligación que bueno, como les menciono, cada uno tiene su funcionalidad dependiendo de lo que se necesite. Cuando se necesita hacer una singleplex o multiplex, eso también es una diferencia entre los kits. ¿Por qué? Porque en uno no se utilizan barcodes y en el otro se necesitan utilizar barcodes para que las muestras, si bien van en el mismo, en la misma celda de flujo, luego vamos a tener como separarlos, como demultiplexarlos, ¿no? Bueno, los flujos de trabajo, como les mencioné al inicio, son bastante cambiantes y son bastante problemáticos en cierto sentido, porque hay herramientas que no se utilizan mucho, otras que sí se utilizan mucho, y eso es, a veces es bastante complejo tu poder determinar un flujo de trabajo, ¿no? Lo que yo he hecho igual y lo que me ha servido bastante es investigar ciertos flujos de trabajo que ya están en artículos científicos como en este de acá, el cual, bueno, es básicamente lo que yo hice, solo que aquí le aumenta genes de virulencia, también le aumenta también plásmidos, que bueno, posteriormente yo lo he hecho, ¿no? Y además de esto, este es basado en un servidor web que es Galaxy, ¿ya? Es bastante conocido, tengo entendido. Bueno, al de menos en mi país es bastante conocido. Ya, eso es lo que yo le recomendaría. Pues, he visto también hay algunos flujos de trabajo para virus, para otros patógenos también. Sí, hay bastante información acerca de esto y eso les sirve a ustedes y a mí me sirvió para poder ver. ¿Qué herramienta voy a utilizar y cuándo la voy a utilizar? Ya. Ahora, ¿cómo voy a realizar este flujo de trabajo? Como les mencioné, los servidores web han sido bastante comunes y son bastante utilizados. Obviamente hay los gratuitos como Galaxy, hay otros de pago que, pues, bueno, eso ya depende de cada quien y depende de la capacidad de cada quien. Y por el otro lado está la línea de comandos. Ya aquí sí depende mucho de varios factores, ¿no?
Aquí he puesto ciertas características como el Internet, por ejemplo, que sin Internet los servidores web no van a funcionar y nunca vamos a poder seguir haciendo el análisis. Y en la línea de comandos se podría decir que es innecesario. Depende un poco a veces para arreglar errores, para buscar en repositorios las instalaciones de programas, pero generalmente es innecesario. O sea, si la persona sabe utilizar la línea de comandos, él puede hacer esto bastante rápido, ¿ya? Otra característica son los conocimientos en programación. Para un servidor web no se necesitan nada de conocimiento de programación. Cualquier persona puede ir a Galaxy y subir sus archivos FASTQ y comenzar a hacer su análisis, ¿ya? En la línea de comandos sí, obviamente se necesita un conocimiento básico tirando a medio, lo diría yo. Ajá. Sí, el crear carpetas, de moverse entre directorios, sería lo básico, ¿no? Otra cosa es la capacidad computacional. De nuevo, en los servidores web esta prácticamente no tiene importancia porque todo se realiza en un servidor web. Y sí es bastante necesaria cuando se utiliza la línea de comandos, ¿ya? Pero eso sí, yo sí le he visto que depende bastante no, del objetivo que ustedes tengan. En mi caso, como son genes de resistencia y como es un genoma relativamente pequeño de aproximadamente 5 millones de bases, la capacidad computacional no es tanta como si se necesitara, por ejemplo, para ensamblar un genoma humano, ¿ya? Depende mucho de los objetivos que les mencioné la primera pregunta que yo me hago siempre, ¿ya? Entonces, otra cosa es el tiempo, ¿ya? En los servidores web, y es por esto que en mi caso yo me decanto más por la línea de comandos, depende mucho a veces del tiempo, ¿no? Hay días en los cuales vuela y otros días en los cuales sí se demora bastante. Listo, es complejo esto del tiempo, ¿no? Sin embargo, en la línea de comandos generalmente es rápido. Lo que se hace, y yo lo he hecho en las dos partes, lo hice de hecho los genes de resistencia en las dos partes, y Galaxy más o menos me demoró unas 4 o 5 horas. Pero en la línea de comandos fueron, máximo fueron 2 horas y lo que más demoró fue el ensamblaje. Es algo mucho más rápido y eso también permite recolectar más datos y poder hacerlo más rápido, ¿no? La disponibilidad de herramientas bioinformáticas es otra parte que sí varía bastante en los servidores web, de servidores a servidores, ¿no? Sin embargo, en la línea de comandos, este es es de libre acceso. O sea, ustedes pueden buscar, por ejemplo, en GitHub la herramienta que ustedes necesiten, copiar el código de instalación y se los instala en ese momento. Como les digo, en este caso sí se necesita internet. Sin embargo, para utilizar la herramienta como tal, ya no se necesita internet. Ya, esta es igual otra ventaja para la línea de comandos, ¿no? En Galaxy, por ejemplo, no hay tantas herramientas para la genómica comparativa, ¿ya? Lo que sí, bueno, se puede instalar en una computadora y correrlo. Y la personalización también, he visto que en ciertos servidores y en ciertas aplicaciones como en Epitome, por ejemplo, también lo he utilizado, sí es un poco limitada a veces, ¿ya? Mientras que en la línea de comandos la personalización es total y se puede hacer maravillas cuando se sabe programar medianamente, les diría yo. Entonces, con este conocimiento previo, podemos responder estas preguntas. Para mi caso, como les menciono, ¿cuál es mi objetivo? Genes de resistencia. Y para genes de resistencia necesito secuenciación de genoma completo. ¿Qué voy a secuenciar? ADN de una cepa de salmonela que ya fue aislada en una cama de pollo. ¿Cómo voy a extraer el ADN? Con kits de extracción. Bueno, ahí no me voy a meter mucho porque hay un montón de kits y se nos iría más el tiempo. Herramientas que yo necesito, al tratarse de secuenciación de genoma, necesito herramientas genómicas. ¿Cuál será la tecnología que voy a usar? En mi caso va a ser Nanopore, ¿no? ¿Cómo voy a preparar mis librerías? Aquí fue un lío porque lastimosamente las cepas que se secuenciaron se hicieron por el kit de fragmentación y fue un poco lío, se perdió un poco de información por eso, pero como les menciono, esto debe ser un poco personalizado a cada cepa que se vaya a secuenciar porque no todas tienen los mismos valores, por ejemplo, en el nanodrop o en el qubit, ¿ya? Así que depende mucho de eso. Bueno, mi flujo de trabajo ya tenía establecido un poco, el control de calidad, el ensamblaje, la calidad del genoma ensamblado. Necesité también hacer la tipificación porque tenía que ver con qué comparar, porque decir que tengo salmonela no me decía mucho, la verdad.
Salmonella entérica tampoco. Lo más típico es ver el serotipo de salmonella, ¿no? Para luego detectar los genes de resistencia y finalmente hacer la anotación del genoma para poder hacer filogenia y también genómica comparativa. Es decir, buscar otros genomas en bases de datos como en Enterobase para poder comparar mis resultados con los resultados que ya se han publicado, ¿no? Al final, como les mencioné, yo utilicé la línea de comandos y también utilicé en Kerbase, utilicé una herramienta para poder ver la calidad del genoma. Como les mencioné, bueno, en el wet lab, en el laboratorio, en este caso, se aisló la cepa de salmonella, se extrajo el ADN, se preparó la librería, se secuenció en el Minion. El proceso de base calling, como les menciono, se dio bajo el aplicativo del Dorado, que vamos a averiguar un poco más de eso. Y bueno, se formaron los archivos FASTQ que fueron con los que se pudo hacer el análisis bioinformático. Ya, bueno, acá está un ejemplo de alguna práctica que yo pude asistir acerca de cómo se coloca, ¿no? Esta parte de acá de la mitad es el lugar donde se encuentra la membrana con los nanoporos y donde va a ocurrir el secuenciamiento, ¿no? Esto se conecta a una computadora y como les mencioné es bastante portátil el equipo. Se conecta a una computadora y ya, ¿ya? Entonces, siempre se coloca gota por gota para que toda la membrana quede embebida con la muestra, ¿no? Sí, porque el lío de esto, sí, en esta parte sí es bastante cuidadoso porque se necesita que toda la membrana esté con la muestra. Si hay partes de la membrana que estén secas y sin muestra, eso se va a secar y eso es pérdida de nanoporos y ese es un lío. ¿Ya? Bueno, aquí igual está el esquema un poco más detallado de lo que se hizo. No se pasa salmonela, se extrajo el ADN, se hizo una cuantificación en dos lugares diferentes, en este caso, con Nanodrop, también con Quantus y también con el Qubit, ¿no? Se hicieron varias cuantificaciones. A la final, bueno, algunas muestras sí necesitaron de una purificación, paso extra, ¿no? Para la preparación de librerías o genotecas, con el kit de fragmentación que les mencioné para luego secuenciarlo con el Minion MK1C de Oxford Nanopore Technologies, que, bueno, la tecnología es bastante sencilla, se podría decir. Es una membrana que está ahí repleta de nanoporos, como se puede ver acá en la imagen. Y a la secuencia de ADN se tiene que unir una proteína motora y con adaptadores también, que ellos van a jalarle al ADN al nanoporo y la proteína motora va a ir haciendo pasar cada nucleótido. Entonces, esto va a variar la corriente eléctrica en la cual está esto y cada cambio de corriente eléctrica va a significar un nucleótido. ¿Qué pasó? Que bueno, este proceso ya actualmente, al menos en nanopore, se hace con un base caller llamado El Dorado, que va mejorando con el tiempo porque utiliza inteligencia artificial, así que eso también ha mejorado la precisión. Bueno, luego ya viene el análisis bioinformático. En este caso, como les menciono, ciertas características de lo que yo, con mi computadora que yo hice fue que, bueno, fue un sistema operativo macOS, utilicé Python y, bueno, el gestor de paquetes fue Conda. Ya, y toda la instalación y todo eso de los programas se los encuentra de manera libre en GitHub, así que, como les menciono, o sea, si ustedes quieren hacer todo esto, pueden hacerlo y buscar en GitHub y pueden comenzar a hacerlo sin ningún problema. Ya. Con los archivos FASTQ se realizó el control de calidad que no está aquí, pero bueno, se utilizó Nanoplot y también se utilizó FastPy, ¿ya? Para cortar secuencias con una score menor a 15 en mi caso, ¿ya? Luego se hizo el ensamblaje con Fly, un ensamblador también bastante conocido en secuencias largas, ¿no? Bandage también lo utilicé para poder visualizar el genoma. Checkm para ver la calidad del genoma, para ver su integridad y la contaminación que tenía. Entonces lo tipifiqué con dos herramientas diferentes, SIG0 y SysTech, para poder corroborar los resultados de las dos, ¿no? Y también necesitaba la serotipificación porque quería compararlos con algo. Y como les menciono, compararlos con Salmonella entérica era como que no tenía tanto sentido. Así que con el serotipo daba un poco más de sentido el compararlos, ¿no? Y al final, y estos genomas con los que los comparé, los busqué en Enterobase. Igual todo esto es gratuito, o sea, todo lo que les he dicho es gratis, así que cualquier persona lo puede hacer y cualquier persona puede comenzar a ver ciertos patrones, etcétera, ¿no?
La información está gratis. Y finalmente utilicé Abricate con la base de datos ResPander para encontrar genes de resistencia antimicrobiana. ¿Ya? En la segunda parte de la genómica comparativa me basé en cambio en un capítulo, en este caso el capítulo 5 del libro Comparative Genomics, Methods and Protocols, en el cual, bueno, es un paso a paso de genómica comparativa bacteriana. Esto es realizado igual por dos doctores, en este caso el doctor Caruarica de Perú y el otro, no recuerdo, creo que es de Brasil, si no recuerdo. Ya, igual acá explica el paso a paso y es muy, muy completo, la verdad. Se puede, igual, todo eso se puede ir modificando a lo que ustedes necesiten. En mi caso, como era salmonella, lo modifico un poco para salmonella. Se lo puede hacer en E. coli igual también, o en el patógeno que ustedes quieran. O sea, siempre traten de buscar las herramientas, ¿no? En este caso, sí se utilizó Python igual para la notación genómica. Sin embargo, la gran mayoría de pasos de esto ya se utilizó el lenguaje de programación R, se hizo en RStudio, ¿ya? Bueno, este es el cuadro final que yo lo hice con R, como les menciono, y con los serotipos que yo necesité. ¿Por qué lo hice así? Porque cuando yo hice la serotipificación de una de las cepas y encontré los genes de resistencia, había una cepa del serotipo infantis que tenía varios genes de resistencia. Eran algunos, ¿ya? Entonces, quería ver si era solo coincidencia que esta cepa esté así o había más cepas de ese mismo calibre de multidrogoresistencia. ¿Ya? Y bueno, tomé varios genomas de enterobase, que igual fueron aislados en Ecuador, ¿ya? En mi país y igual de origen aviar, para ver que sí tienen cierto patrón. La mayoría de cepas del serotipo infantis tienen un patrón multidrogo resistente eh, que es bastante preocupante. Tienen algunos genes de resistencia a aminoglucósidos, tienen un gen BLA CTXM65 que les confiere resistencia a cefalosporinas y también a ciertas penicilinas. Eh, el DFRA14 para diaminopirimidinas como el trimetopim, florfenicol también, para fenicolos, para fosfomicina, un antibiótico bastante, tengo entendido que es bastante usado en medicina humana para el tratamiento de infecciones urinarias principalmente. Ya, Genesul para sulfonamidas también es resistente y para tetraciclinas, ¿no? Es un grupo bastante amplio de antibióticos. Ya, como podemos ver igual en el cuadrito, la mayoría de genes de resistencia en este caso, con los genomas que yo he buscado, no solo busqué de aves, también busqué de otras especies para poder compararlo, ¿no? Y en otros países se ve bastantes genes también en Tifimurio, en el serotipo Tifimurio, un poco en el serotipo Uganda, pero el más preocupante, como se puede ver acá, es el serotipo Infantis, en el cual todas las cepas de aves tienen un perfil genotípico de resistencia muy parecido, prácticamente tienen los mismos genes. Y si no tienen ese gen, tienen otra variante de ese gen, ¿no? Pero es básicamente lo mismo. Y eso es bastante preocupante porque este serotipo infantil ya la literatura lo menciona, de hecho, ya se lo ha visto y se lo ha relacionado mucho con países latinoamericanos, principalmente Ecuador y Perú. Ya. Y el lío de este serotipo es que hay otro estudio igual de Estados Unidos que ya lo ha relacionado con infecciones de personas, las cuales vienen al país, a Latinoamérica, en este caso países como Ecuador y Perú, también Bolivia decía ahí y llegan, comen algo por acá, pollo en este caso, y llegan a su país y están enfermos, ¿ya? Así que ese es el lío con esta Salmonella infantis, con la cual tenemos que tener bastante cuidado, ¿no? No se puede comer el pollo crudo viendo esto, más aún viendo esto, ¿no? Se debe cocer bien, se debe tener un mayor cuidado con el consumo de carne de pollo. ¿Ya? Bueno, a la final, ¿qué sigue después? Hay muchos otros temas que, la verdad, por el tiempo sí es un poco complicado toparlos, ¿no? Luego, yo ya los hice todos estos. Determinantes genéticos con otras herramientas bioinformáticas es bastante importante, porque en el cuadro anterior, si bien están muchos genes, son genes principalmente, ResBinder se enfoca en genes de transferencia horizontal por plásmidos, ¿ya?
pero también pueden haber mutaciones en el genoma, como en el gen PARC o en el GIRA para quinolonas. Y de hecho, una de las cepas tiene uno de esos genes, tiene una mutación en uno de esos genes, lo que le confiere resistencia a quinolonas, ¿no? También se pueden hacer pruebas de susceptibilidad antimicrobiana para ver, o sea, ver el fenotipo de estos genes, ¿no? Tanto por difusión de disco o por MIC. La difusión de disco es la más utilizada porque es barata, es cómoda a niveles de costos, ¿no? Sin embargo, también tiene sus posibles falsas resistencias al realizarse. De hecho, yo cuando lo hice, sí tuve una falsa resistencia en una cepa que me daba resistente a colistina, pero a la final lo hice con concentración mini inhibitoria y era una falsa resistencia, ¿no? Se pueden encontrar también plásmidos. De hecho, una de las cepas de infantis que yo tengo, sí tiene un plásmido muy común que es de este serotipo, el cual es muy transmisible, es bastante común encontrarlo en cepas de Salmonella infantis, así que pues bueno, ese también es un lío porque eso significa que sí, se siguen transmitiendo todos estos genes genes de virulencia, el tipo de secuencia con el MLST, metabolitos secundarios también se pueden buscar. El estudio del pangenoma es igual algo que lo mencionan en el capítulo 5 del libro que les mencioné anteriormente, sirve bastante, de hecho a mí me ayudó bastante con este estudio para entender ciertas características, ¿no? Y además de eso, una de las cosas más importantes que yo creo que tiene este uso, es la epidemiología genómica y también la trazabilidad de estos brotes, ¿ya? Y bueno, finalmente les dejo acá una imagen de cómo, de un antibiograma que se le hizo a la cepa más resistente que tenía con respecto a la fosfomicina, ¿ya? Las personas que más o menos deben entender esto, cómo está el halo de inhibición y qué son esas pequeñas colonias que están en el halo de inhibición cerca, de hecho, al disco impregnado con fosfomicina, teniendo un gen de fosfomicina, ¿ya? Y bueno, finalmente les voy a presentar dos ejemplos, o sea, así rápidamente porque ya se me acaba el tiempo de cómo se ha utilizado estas herramientas aquí en mi país principalmente, ¿no? Aquí, como les mencioné hace rato, tratando un poco de trazabilidad, viendo la dinámica de salmonela y de la contaminación de salmonela en granjas, ¿no? En compañías compañías avícolas. Ya esto se hace con secuenciación de genoma completo. Y bueno, es bastante interesante lo que mencionan. Sí, se lo recomiendo que se lo lean. Y también lo que les mencioné perdón, epidemiología genómica, un poco igual aquí en el país. El mismo serotipo Salmonella infantis, de carácter multidrogo resistente en Ecuador, que se comprueba que, como les mencioné anteriormente, va desde granjas de avícolas a infecciones humanas. Así que ese es el lío con esto y es bastante compleja la situación que, bueno, viéndolo en mi país se ve, pero debe ser también común en otros países, como les menciono, yo mejor que en mi país puede ser que, como les mencioné, hay artículos que dicen que este serotipo también está en Perú, en Bolivia, etcétera, en Latinoamérica en general. Obviamente se ha encontrado en otros países, pero de donde nació y de donde se tiene más registros es de Latinoamérica. Y bueno, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. Con todo, igual tengo un proyecto de Instagram para poder subir estas ciertas cosas, estas ciertas investigaciones. Así que bueno, acá les dejo mi correo igual y el Instagram. Y eso, no sé si tienen alguna pregunta. Genial, muchas gracias. Juan, ¿tienen alguna pregunta? Por favor, pueden utilizar el chat o utilizar el micro. A ver si alguien por ahí levanta la mano. Están aplaudiendo.